¿Estás pidiendo que me case contigo? Sí. Pero ¿y ella? ¿Te va a hacer feliz a ti? Ella me quiere. Te quiere a ti a la parte que te corresponde de Boulevard 21. Señora de Aguilar, que suena fenomenal. Si usted no quiere meterse en líos, haga el favor de cooperar conmigo. Si el moscorrofio ese aparece, yo desaparezco. Desengáñate, cariño. No va a haber llamada. Estás aquí porque no quieren que salgas fuera y enseñes tu cara para espantar a todos los invitados. ¿Estuviste o no estuviste en casa de mi hermana Sandra? Si no hay cintas, no te pueden inculpar. Pobre muchacha cuando llega a la oficina. Ay, que se pone nerviosita, perdida. Que los tiburones se la campan con papitas fritas. Y es que es ella tan inocente y tan enterita. Ay, pobre niña que has caído del cielo y desde el limbo caes y bajas a este mundo de lagarta. Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor. En esta vida hay que saber capear. A ti te falta veneno y te sobra corazón. Así vas a llegar a Santana más. Despertar y llevar calla de la barra. En esta vida hay que saber torear. A ti te falta veneno y te sobra corazón. El plumero se te ve cantina. Esa mujer es Cayetana de la Vega, mi prometida. Es ese. Ese. ¿Estás seguro? Completamente. Seguro, seguro. Completamente. Ese es el hombre que subió al apartamento de Sandra de la Vega la noche que desapareció. Es él. Es él. Estupendo. Hala, vamos. Gracias, bonita. Ay, estoy tan orgulloso. Gracias, Richa. ¿Por qué no me avisaste, niña? Con el notición no he podido reprimirme un gritito y he quedado como una auténtica loca. Bueno, Richard, es lo que eres. No, te equivocas de pleno. Soy un homosexual naturalizado. Pero qué regalazo. Mi úlcera, que últimamente estaba haciendo un martirio con nuestras reuniones, ya va a dormir en paz. Estoy tan feliz, tan contento, tan ese momento zen. ¿Qué te pasa? Mi úlcera que ha vuelto a despertar. ¿Qué quiere ahora, Beatriz? Yo quería desearles perdones y pedirles felicitación. Desearles felicitación y pedirles perdón. Ya lo hemos entendido. Sobre el incidente de antes, es que a veces soy muy torpe y... Sí que lo es, sí. Don Álvaro, si no me necesita para nada más, me marcho. Váyase. Sí, que ya la hemos visto bastante. Uy, qué tarde es. Yo me voy porque mi Rafa debe estar impacientísimo. ¿Qué pasa, Chusa? ¿Que te has hecho un nuevo noviete? Pues ya lo ves. Bueno, yo llego tarde. Pero ya sabéis que yo me entero de todo. ¿Qué tal con tu nuevo ligue, Chusa? Oye, de ligue nada, que es mi novio, mi último novio. ¿Quién? ¿El bombero? Sí. Uy, pobre bombero. Pero bueno. Marga, invítame una copilla. Pues que sepáis, que este es el que me va a sacar a mí del estado civil de la madre soltería. Es que yo noto como que hay algo que fluye en el ambiente hoy, ¿no lo notáis? Sí, locura. Hasta Cayetana y Álvaro se han prometido. Ay, ya habló el picaflores. Oye, que yo a mis nenas las trato como a reinas. Pues muchas reinas veo yo para tan poco plebeyo. ¿Cómo que plebeyo? Que te meto una tinte. Vamos a hacer una cosa. Mañana por la mañana. Vale. Mañana por la mañana, a primera hora, usted se viene conmigo a la comisaría. ¿De acuerdo? Pero hasta entonces me va a hacer un favor. No le va a comentar este tema absolutamente a nadie, ni siquiera a su mujer. Y quiero que tenga el móvil operativo, por favor, para que yo le llame. ¿De acuerdo? Hala, venga. Venga. Fuera. Señor de la Vega, no me puedo creer que esté usted llegando ahora. ¿Es que acaso es de su incumbencia? No, si yo lo digo solo por si se ha perdido el feliz momento, que ha sido tan romántico. ¿Qué momento? Bueno, no me puedo creer que se vaya a enterar por mí, qué ilusión. ¿Me lo va a contar, sí o no? Claro. Bueno, que la señorita Cayetana, su hermana, y don Álvaro han anunciado que se casan. ¿Pero no es maravilloso? No sabía que entre sus funciones como recepcionista estuviera la de ser altavoz de la vida privada de sus superiores. No, si yo no quería que... Perdóneme, que es que será mejor que me vaya. Será mejor. Va a ser una bonita boda.
¿Tanto te costaba venir a la presentación? Luego te quejas de que no te enteras de nada en la revista. Te pido disculpas, Cayetana. Pero te aseguro que tenía algo ineludible que hacer. Por supuesto, ya me he enterado de la gran noticia. Sí, por fin me lo ha pedido. Gracias. Bueno. ¿No bebes? Mira que si no bebes, técnicamente es como si no brindaras, ¿eh? Ya, es que estoy tomando antibióticos, ¿sabes? No sabes la de bacterias y parásitos que flotan en el ambiente estos días. Vale. Sé perfectamente lo que opinas de Álvaro, pero ¿no te podrías alegrar un poquito por mí? Solo un poquito. Oye, ¿tú no crees que esto del matrimonio consiste en confianza y profundo conocimiento del otro? Venga, Diego, que conocemos a Álvaro desde que era así. Vale, quédate tranquilo, por favor. Le conocemos. Habla por ti. Porque yo últimamente ya no sé quién es. Aunque si tú le conoces tanto, a lo mejor sabes dónde estaba la noche que desapareció nuestra hermana. Tenías que sacar precisamente hoy el tema de Sandra, ¿no? Precisamente hoy, sí. ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Álvaro no tiene la culpa de la desaparición de nuestra hermana, ¿vale? Quédate tranquilo, ¿de acuerdo? Olvídate ya de eso. Si tú lo dices. Oye, Diego, si sabes algo que yo no sepa, por favor, ¿eh? Tú recuerda, hermanita. Confianza y profundo conocimiento del otro. Felicidades. Eso de ahí es mi cara. No toques la pantalla. He hecho el ridículo más espantoso de toda mi vida. Más que ni de tu primera comunión. Ríete, pues sí, ahí. Porque entonces me jugaba la excomunión, pero hoy he hecho peligrar uno de los días más importantes en la vida de mi jefe y un evento crucial para la revista. Bueno, vea, no es tan grave. Por lo menos no has velado el carrete de fotos y la boda continúa. Hasta con la nevera sentiría más pasión. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Y es un nada real? ¿O un nada de esos que quieren decir? Tú sigue preguntándome hasta que cante. Estoy muy cansada, ¿vale? Ha sido un día muy estresante. Quiero dormir. Álvaro. ¿Qué hiciste la noche que desapareció mi hermana? Pues ya te he dicho que no he visto a Sandra hace meses. Pues no te estoy preguntando por ella, sino por ti. ¿Qué hiciste? No sé. Lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Por favor. Tercer grado ahora no, ¿eh? Es que tienes algo que ocultar. Por supuesto que no. Es que lo prometí. A Gonzalo. Que se empeñó en ir al restaurante, un japonés. Pues no entiendo por qué no me lo has contado. De verdad, no entiendo tanto secretismo. A ti lo que te gustaría sería trabajar en el circo, ¿eh, Beita? Haciendo piruetas, saltos mortales, entradas triunfales. Sí, el cañón humano. Bueno, cañón. Lo que se dice cañón no te veo yo mucho. Santi, no tiene gracia. La sombra del despido sigue planeando sobre mí. Y la verdad es que siendo 2 secretarias lo tengo bastante crudo. ¡Dios! ¡Dios! La otra secretaria era rubia, ¿no? Sí, una Barbie cualquiera, el agosto de las peluquerías. Pues lo siento mucho, tía. Porque como sea la que estoy viendo está para hacerle favores sexuales toda la vida. No es cierto que le pantalla. Ya, pues eso te pasa por acceder a las tonterías de Gonzalo. Sí, ya lo sé. Pero es que no tiene amigos. Pues que se vaya con sus amiguitas, que de esas sí que tiene muchas. Mira, quiero dormir. Apaga la luz, por favor.
vas a dormir así? Sin darme un besito ni nada. No sé si te lo mereces. ¿Cómo que no? ¿No solo? Venga, un besito solo. Futura señora Aguilar. ¿Pero qué pasa? ¿Es que tú no tienes casa? Que sí, Carmelo, que sí, que me voy ya, pero es que tengo que imprimir una cosa muy importante. Imprimir. Te vas a ir a imprimir a tu casa. No te digo el impresor. Después de imprimírtela, plastifícala. No sea que con tanto babeo te encojas 10 tallas. Queridos feonautas, que en las fiestas los que bailan son los guapos, mientras los feos nos quedamos con el culo pegado a la silla, ya lo sabíamos. Pero hoy he descubierto que una fea también puede ser el alma de la fiesta. ¿Cómo? Haciendo el más espantoso de los ridículos. Y si es delante de decenas de personas y un jefe guapo, inteligente y enamorado de otra mujer, el éxito está asegurado. ¿Cómo está la Modigliani, tío? Ayer la tuve aquí mismo, delante de mis narices. Está mucho más guapa que en las revistas, ¿eh? ¿No le diste una foto para que te la firmara? ¿Para qué? ¿Para que se le suba a la cabeza? Para mi colección, colega. De Claudia Modigliani solo tengo una portada. Vamos a ver, Mustang, yo lo que no voy a hacer es en mi trabajo, pedir fotos a las modelos. Pues eso dice la Jota, que es más ocioso. Ese sí que se las liga. Hombre, porque es que ese chico es guapo, no como nosotros. No me jodas que estás acomplejado con tu físico. Hombre, Mustang, visto lo visto, yo qué sé. Pues que tú estás contento con el tuyo. Pues sí, yo me miro en el espejo todas las mañanas y me digo, mira qué tío más simpático. ¿Sabes cómo se llama eso? Darse ánimos. Confianza en uno mismo, chaval. Y eso se transmite. Y las tías lo captan. Tú ponlo en práctica y luego me cuentas. Bueno, lo pondré en práctica. Me voy a currar. Venga. Que pases un buen día, Mustang. Valote. Gracias. Chao. Buenos días, Tomás. Jota. Gonzalo. ¿Qué pasa? Aquí, llevándolo como puedo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto alguien? Pues sí. Mi fiel compañero de andanzas. Le he perdido para siempre y por eso llevo luto por él. Que solo he denunciado mi compromiso con Cayetana. Si se lo hubieras pedido sin testigos, pero delante de tanta gente, con cámaras de televisión, con periodistas. Pero si casi estuviste a punto de presentar a la fea como a tu futura esposa. Ya. Esa mujer es de lo más inoportuna. Pero Gonzalo, créeme, con Cayetana no tuve otra. ¿Tú qué hubieras hecho? Delante de toda la prensa, todo el mundo mirándome, yo sin discurso, Cayetana asesinándome. Valiente excusa. ¿Por qué no te pusiste a contar chistes? Cualquier cosa menos lo que has hecho, claudicar. Hoy, todas las mujeres que no son Cayetana de la Vega están enterrando. ¿Qué haces? No. Tú espera el ascensor de las almas perdidas y errantes. ¿La leche caliente o fría? Caliente, por favor. Vale. Gracias. ¿Cuánto es? 1 euro. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Venga, Marga, saca la hucha. ¿Por dónde íbamos? Yo me encargo de las apuestas. La apuesta es a 2 euros, ¿no? ¿2 euros? Sí. ¿Por qué has subido? ¿Queréis arruinarme o qué? Porque la cosa está calentita, calentita. Desde lo de anoche hay que apostar fuerte, Benito. Oye, las moneditas también son dinero, ¿eh? Venga, hagan juego, señores, hagan juego. Primero se paga, después se apuesta. Bea cae. Una. Lo mismo digo. La Barbie Superstar se come a la mujer barbuda. Yo también creo que Bea cae.
Así que tenemos la Barbie, 3. Bea, 0. Vamos, que si ganamos la porra va a estar repartidísima. Pero como la veteranía es un grado, quien va a ganar soy yo. ¿Qué vas a apostar por la fea? Pues sí, mira, a pesar de ser feita, ha conseguido ser la secretaria de un mujeriego. Y eso la convierte en una digna rival para la rubia de bote. Hombre, visto así, las apuestas una vez apuntadas no se cambian, ¿eh? No. ¿Se puede saber qué es esto? ¡Voilà! ¿No te gusta? ¿Eh? Es mi regalo por tu compromiso con Cayetana. Es que me habéis hecho tan feliz. Es para que tenga un poquito de intimidad. Podrías haberme consultado, ¿no? Es que, Álvaro, entramos en una fase nueva de Boulevard 21 y esto se tiene que notar en todo. Empezando por la decoración del despacho del director general, ¿verdad? Richard, eres el director creativo de esta revista, no el decorador. El decorador es él. Hola. Paolo. Paolo, te presento a Álvaro. Álvaro, te presento a Paolo. ¿Qué hay? Bueno, ahora si me disculpáis tengo que trabajar. Richard. Bonito, ¿eh? Beatriz, ¿puedes salir? Buenos días, don Álvaro. Buenos días. ¿No la puedes dejar ahí encerrada? Es que me desentona con el fondo. ¿Te quieres largar de una vez? Vámonos, Paolo, mi vida. Beatriz, perdona, Richard, pero es que... No se preocupe, ya estoy acostumbrada. Don Álvaro, sobre lo de ayer, yo quería pedirle perdón. No, está perdonada. Sé que no me pida perdón más veces, que no soy un cura. De acuerdo, don Álvaro. Bien. Ahora tengo que darle una información de vital importancia. Siéntese. ¡No! Perdón. Deje ese bloque. Bien. La información que le voy a dar ahora es muy importante. No puede quedar ningún dato escrito, ¿de acuerdo? Y ni siquiera bajo tortura puede confesarlo. Puede confiar en mí, don Álvaro, soy una tumba. Siéntese. Ha llegado el momento de que le explique el uso que debe darle a mi agenda personal. Benito, eres el puto amo. Si es que eres el más grande. Vale, ganas 240 euros, pero ¿qué pasa, tío? Si tú eres la bomba, vas a salir ahí fuera y todas las chicas se te van a tirar al cuello, Benito. Están locas, loquísimas por ti. Eres grande. ¿No eres demasiado joven para andar hablando solo? Esto del baño mixto es que no me gusta nada, ¿eh? Pero nada de nada. Siempre aparecís alguna cuando menos te lo esperas. En los baños de chicos entras y ya sabes quién hay. ¿Le quieres decir a tu compañera de trabajo que hacías hablando solo? Pues mira, Jimena, estaba poniendo en práctica una técnica que me ha enseñado Mustang para ligar. Ah, pero Mustang liga. Yo creí que solo babeaba delante de las fotos de tías buenas. Pues mira, ligar no sé si liga. Pero la verdad es que esta técnica aumenta la confianza en ti mismo. Y eso, Jimena, aunque no lo creas, eso se transmite. Y su técnica es mirarse al espejo y decirse lo guay que es, ¿no? Bueno, más o menos sí. Entonces, si yo me miro al espejo y me digo, Jimena, eres espectacular. Tienes un cuerpo que quita el hipo. Una boca sensual como pocas. Una melena leonina. Y unos ojos que hipnotizan. En resumen, Jimena, eres un cañón. Entonces eso va y se transmite, ¿no? Descarado. Pues yo no necesito decirme nada delante del espejo para saberlo. Eso es que confías mucho en ti misma. No, Benito. Es que con el tiempo verás que yo voy a ser portada de Boulevard 21. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? ¿No? Tú espera a que la moda cambie y las gordas recuperemos nuestro poder. Como en el Renacimiento, Benito. Vea, usted, a partir de hoy, será mi ministra de Defensa. Su misión será mantener mis buenas relaciones con mis aliadas. O bien, ser un muro de contención contra mis enemigas, las innombrables. Pero, ¿quiénes son aliadas y quiénes enemigas? Las que tienen un punto amarillo son mis aliadas. Siempre estoy para ellas.
Amarillo disponible. Las que tienen un punto verde, esas me las puede pasar, pero dependiendo de la ocasión. Y las que tienen un punto rojo, importante, nunca, jamás me las tiene que pasar. Jamás. Verde depende, rojo jamás. Muy bien. ¿Está claro? Sí, pero yo pondría nombres clave a cada categoría. Ya sabe, por máxima seguridad. ¿Por ejemplo? Pues si, por ejemplo, le llama Virginia Olsen, a la que le ha puesto un punto rojo, yo le hablaría de armas de destrucción masiva. Si Virginia Olsen me localizara, supondría mi destrucción total. Me hago cargo. Si llama a alguien con un punto verde, pues podríamos hablar de minas antipersona. Y a las de punto amarillo inofensivas las llamaremos Sonus. ¿Le parece bien? Estupendo. Ahora me siento mucho más seguro. Pero recuerde, Bea, la que nunca, jamás debe localizarme es Virginia Olsen. Recuérdelo. Déjeme su móvil. ¿Para? No se preocupe, confía en su ministra de Defensa. Hola, Mustang, hijo, dame unos chicles, por favor. Qué va, Chusa. No te voy a dar chicles, te voy a dar unas hojitas mentoladas súper eficaces cuando has pasado toda la noche fuera de casa y sin cepillo de dientes. Vale, dame lo que tú quieras, pero rapidito, que me van a hacer una bronca que te cagas. Pero qué bronca. La vida es para divertirse, mujer. Si es que llego 2 horas tarde, hombre. Tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. En primer lugar, maquíllate. Mustang. Tú hazme caso, maquíllate, vamos. Bueno, a Y ver. en segundo lugar, y más importante, nadie debe de enterarse que estuviste de juerga. Chitón. Un poquito tarde, ¿no? Ya se lo he dicho a todos, lo sabe todo el mundo. Cena con un bombero, ¿sabes? No importa. Lo importante es versionar lo que sucedió. Yo que toco en un grupo sé lo que me digo. Don Álvaro, ¿me permite un momento? Claro. Mire, quiero enseñarle. Este es el tono que sonará en su móvil cuando le llame un arma de destrucción masiva. ¿Cómo ha hecho eso? En cuestión de tonos para móviles está todo inventado. Qué gran avance. Y cuando le llamen miembros de otras categorías, sonarán otros tonos acordes. Estupendo. ¿Y cuándo estará actualizado? Quiero terminar antes de comer, aunque tengo que buscar los otros tonos en internet y mi ordenador es tan antiguo que va a 2 por hora. Bueno, pero le da para escribir, ¿no? Sí, como procesador de textos está bien. Voy a seguir metiendo contactos en su móvil. Vea, que está muy bien, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues nada. Que eso, que nos hemos quedado aquí toda la noche todos, ¿vale? Que no se preocupe. Que vale, ahora en cuanto que venga se lo digo. Vale, un besito, doña Lola. Chao. La pesada de mi madre, ¿no? No, la preocupada de tu madre. Tengo que contarle una trola que alucinas. Mira, he tenido una nochecita porque había una gamba chunga y no veas tú la movida. A mí no me hace falta que me cuentes nada. Llevo 2 horas cubriéndote. Hola, Jota. Hola, Chuse. Buenos días, doña Titina. ¿Qué alegre verla? ¿Está mi hijo? Pues no. Sí, sí. Bueno, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿lo del bombero bien? Pues mira, ahora mismo no te lo voy a contar, Jota. Álvaro Aguilar, director de Boulevard 21, anuncia su compromiso de boda con Cayetana de la Vega. Nunca pensé que tendría que enterarme de la boda de mi hijo por las páginas de Sociedad. Ah, lo siento. Si se me ocurrió así de repente, no lo pensé. Ya. Venga, pues si ya sabes cómo soy. A mí se me ocurre así, lo suelto. Bueno, está bien. Lo importante es que has dado el paso. Ya eres todo un hombre, director general de Boulevard 21. Y por fin te vas a casar. Yo te prometo que nunca más me comprometeré si no estás tú delante. Ay, anda, no digas tonterías. Paso. Mira, tengo algo para ti. Es el anillo que me dio tu padre cuando nos comprometimos.
Debes dárselo a Cayetana. Pero mamá... Debes dárselo. Y no hay más que hablar. Hazme caso al menos en esto, hijo. Bien. Ahora me voy a felicitar a mi futura nuera. ¿A quién escribes? ¿Y a ti qué te importa? Oye, tía, no seas tan borde. Antes estaba un poco picado, he tenido que mentir a tu madre por ti. ¿Pero y qué más te da? Si estás acostumbrado a poner excusas a tus ligues, chico para todo. Se puso tan malo con la gambita que se pasó toda la noche en urgencias. Y pobre Chusa toda la noche en urgencias con el bombero. Con la de virus que pululan por los hospitales. Anda, escríbele a ver si le va a pegar algo al niño. Un momento. ¿No? No. ¿Tú misma? Mira, ni Jimena se cree lo del bombero intoxicado. Venga, desembucha, guapa. Es que a mí se me da muy mal versionar, ya lo sabes. Aquí viene toda la verdad. Estuvimos toda la noche en un gallego todo perfecto. Uy, un gallego. Con lo mal que huele el pulpo cuando lo guisas, ¿verdad? Y después del conjuro de la queimada, me besó. ¡Se besaron! Ay, escríbele un emitocono de esos. El del guiño. Oye, pero que a mí no me importa nada lo de tu bombero, que puedes dejar de tapar la pantalla. Pues si no te importa, lárgate. ¡Hala! Venga, detrás de alguna modelita y me dejas a mí tranquila. Bueno, venga, ¿qué? Te llevo a dar una vueltecita ahí en su coche de bomberos. ¿Y tú cómo lo sabes si no lo he escrito todavía? No me lo puedo creer. ¿Me lo estás diciendo en serio? Pero qué tío más previsible, por favor. Pues como tú, que a kilómetros se ve que no eres de fiar. ¿Cómo que no? Oye, que yo soy un tío súper fiel, ¿eh? Que yo cuando estoy con una tía, no pienso en otra. Eres lo peor. Bueno, por cierto, las chicas quieren saber si les has enseñado la foto de tu webcam. No, todavía no. ¿Y qué? ¿Para la boda de plata? Mira, he quedado para comer hoy con él y se lo voy a decir, ¿vale? No me agobies más, que bastante cagada estoy yo. Por favor. Qué bueno, ¿no? Muy bien, Bea. Siga por esa línea de trabajo. Sí, don Álvaro. Que no os voy a contar nada más de mi Rafa, que no. Que de verdad esto es una cosa muy seria. Que no voy a contar mis intimidades, vamos, que no. Venga. Una viajica. Para la boquita. Pues cómete un donus, guapa. Que no suelto ni prenda de Rafa, que este puede ser el padre de mi becan. Uy, ¿y tú cómo puedes estar tan segura si apenas le conoces? Pues porque le encantan los niños, que me lo ha dicho. Se lo he preguntado directamente, así en general. Y dice que él además quiere tener muchos. Ese es lo que quiere llevarte al huerto. Que es muy paternal, Elena. Además que tenemos un montón de cosas en común. ¿Ah? ¿Le gusta el fútbol y el billar? Pues no, el fútbol lo odia y al billar no sabe jugar. Pero bueno, hay otras cosas. Pero Chusa, si son las dos únicas aficiones que te conozco. Que no, que nos encanta ir a tomar cañas y comer patatas bravas, nena. Chusa, la comida une mucho, sí. Yo de eso podría escribir una enciclopedia. Pero para que una relación funcione, pues tenéis que compartir las mismas aficiones. Por ejemplo, Ernesto y yo, los sábados nos vamos a los centros comerciales a comprar. Los lunes nos gusta ver la tele. Los viernes nos gusta cenar y luego nos vamos a bailar. Los domingos nos comemos una paella. Luego ya los martes, los jueves y los miércoles... Muy emocionante, muy emocionante. Sí, mucho, Elena. Pero Ernesto y tú lleváis muchos años juntos. Rafa y yo llevamos día y medio y yo como de toda la vida, de verdad. ¿De toda la vida? Ya. Bueno. ¿Cómo estoy? ¿Estás? Guapísima. Oye, y le va a enseñar la fotoleca, ¿no? Pues sí, porque he quedado para comer con él hoy y se la enseño. Que en cuanto la vea, se le va a caer la baba. Porque, bueno, que la voy a enseñar porque estoy... Que se me cae la baba a mí. Mírale, mira qué foto. ¡Sorpresa! Cariño, tu madre ha tenido una idea estupenda. Hay que sellar el compromiso con un brindis. Qué gran idea. Sellemos. ¿Cómo va ese champán, Barbarita? Ya voy. Es que a mí lo de servir se me da regulín. Sí, hija, sí, ya lo noto ya. Titina. Calle. Sí, gracias. Ten, hijo. Gracias, mamá. Está para mí. Ay, nada. Esperad. Que falta la mejor amiga de la novia. Por vuestro futuro. ¿Y si no puedo ser la madrina de vuestra boda? Por lo menos la de vuestro primer hijo.
¿Quién quiere más? No, yo no. No me marcho ya que viene tan deprisa que tu padre no sabe ni dónde estoy. Bueno, pues yo con vuestro permiso me voy a tomar otra copa. Tú vas a volver a tu puesto de trabajo, que está desatendido. Ay, es verdad. Hija, a partir de ahora quiero estar al corriente de todo, ¿eh? Claro que sí, Titina, con lo que yo te necesito. Qué bonita eres. Adiós. Chao. Adiós. Ay, qué feliz se va a poner tu padre cuando se lo cuente. Estoy seguro. Hasta luego, hijos. Adiós. Chao. ¿Estás bien? Es que no puedo evitar estar preocupada por mi hermana Sandra. Y más ahora con lo de la boda, pues le echo mucho de menos. Bueno, tú tranquila. ¿M? Que seguro que aparece y vendrá a nuestra boda. Y seguro que la lía con el metre, como siempre. ¿Y eso? ¿El qué? ¿Qué? No es que sea muy moderno, pero es que mi madre se empeñó. ¿Estás temblando? Es precioso. Dios, cómo está el bombero. Le he echado un... Por favor, Jimena, dime tú si no podría ser un poquito, no sé, más femenina, ¿eh? No sé, no podría decir... Está para rebañarle con pan por todos los lados de su cuerpo. Madre del amor hermoso, ¿cómo está? Pero bueno, si se mete esteroides en cantidades industriales. ¿Y cómo le sientan? ¿Y qué más da? Oye, Jota, ¿tú crees que si yo me tomara lo mismo me pondría como él? Hola, os dejo la carta. Hola. Mira, Marga, este es Rafa, es mi amiga Marga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bombero? Muy bien, ¿y tú? Yo también muy bien, gracias. Siéntate. Gracias. Ahora vengo. Adiós. Y le invita a comer a carta y todo. Es que los bomberos cobran bien, con todos los fuegos que apagan. Pero si están todo el día de rollos con los políticos. Pues mira, parece simpático. Hacen buena pareja, ¿no? Sí, como el aceite y el agua. O sea, ¿qué os pasa? Ay, ay, ay. Atención, atención, Chus ha sacado la cartera. Ay, que le va a sacar la foto antes de comer. Mira, antes de comer me gustaría decirte una cosa porque, no sé, aunque llevamos muy poquito, pues yo tengo como un pálpito aquí, ¿no? Como yo soy muy intuitiva y, no sé, creo que esto puede ir para adelante y me gustaría, pues eso, que no nos ocultáramos nada, ¿vale? Claro, por supuesto. Te quiero enseñar una cosa que me hace mucha ilusión. Por favor. Anda. Qué guapo tu sobrino, ¿no? No, Ah, que es tu hermanita pequeña. no, es mi hijo. Ya veía que os parecías mucho. Es muy, muy guapo, ¿eh? Toma, Muy toma. guapo, muy guapo. Uy, que me acabo de acordar que... Espérate, a ver, espérame. Llego súper tarde. Oye, te llamo, ¿no? Vale. Venga. Menudo palo. Hay que convocar un 112. Y además, pero ya. Oye, que de verdad no tienes que llevarlo si mi madre no está delante. ¿Pero qué dices? Sí, me encanta. ¿Sí? Sí, mucho. Además, ya se puede decir que estamos comprometidos, ¿no? Pues habrá que ir a comer, ¿no? No, no. Hoy vamos a cambiar la comida por algo que creo que te va a gustar mucho más. ¿No?
encima va el imbécil y me dice, qué guapo tu sobrinito, ¿no? Ah, que no era tu sobrinito, entonces era tu hermano el pequeño. Imbécil, de verdad. Y yo ya me había imaginado ahí como tonta, los trenes de paseo en el coche de bomberos. Chusa, si es que le tenías que haber sacado la foto en los postres. Y claro, ya, y con el paladar en dulce hubiera digerido mucho mejor que soy madre, ¿no? Chusa, que lo que tienes que hacer es olvidarte de ese imbécil. Que no sabe comprometerse, que se vaya con otra tonta. Que tú te mereces algo mucho mejor. Hazle caso a Jimena, que ella ha estudiado una carrera. Mira, yo lo que me merezco es lo que tengo, ¿eh? Ser una solterona pero con 30 años. Jolín, si con todos los tíos me pasa igual. Salen huyendo en cuanto se dan cuenta que en el pack hay 2 por 1. O hay como en los supermercados. Pero, escucha. No te preocupes, Chusita. Bueno, venga, las 2 fuera. Sal ya. Pero bueno, ¿qué hace J ahí? ¿No os he dicho que no quiero volver a ver un tío nunca más? Que se nos ha colado, nena. Venga, lo que menos necesitas son 2 lloranas como vosotras. Fuera. Vamos. Jimena, vámonos. Y tú sal de ahí si no quieres que tire la puerta abajo. No, ¿Se puede saber a qué viene tanto lloro? porque estoy harta, Jota, ¿eh? Yo solamente quiero un tío que me quiera y que no huya. Tan malo es que sea madre. No digas tonterías. Eres la tía más genial que conozco. Eres divertida. Juegas al futbolín. Vas al campo y insultas al árbitro como nadie. Y luego encima tienes un niño de 7 años que es el tío más genial que conozco. ¿De verdad te merece la pena ponerte así por el cabeza de casco ese? Bueno, pues nada, si quieres seguir lamentándote, le digo hasta que pasen. ¿Voy a por más? No, no hace falta. Me va a lavar la cara y ya no lloro más por el cabeza de casco. Calle. ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué no nos vamos a mi apartamento? Que así nadie nos molesta. No me digas que ahora que vamos a ser marido y mujer vamos a tener que ser modositos. Pues, hombre, convendría, ¿no? ¿Tú crees? Don Álvaro, creo que su ministra de Defensa se ha ganado el almuerzo. Que haber ido antes a comer. ¿Quién me mandará a mí ser tan eficiente? Esto deliro musical que cada día está más hortera. Ven aquí. Dios, papá. Papá, que ahora no puedo. ¿Tenías al murciélago en la cueva y no me has dicho nada? Yo qué sé. Yo no sabía que estaban así, pero les juro que no he visto nada. Bueno, esto ya es el colmo. Ay, siento interrumpir este momento tan romántico, sargento. ¿Es usted Álvaro Aguilar? Sí. ¿Qué ocurre? Tiene usted que acompañarme a comisaría. Tiene que prestar declaración sobre la presunta desaparición de Sandra de la Vega. ¿A quién piensas que voy a creer? ¿A un portero chismoso o a mi prometido? Le recuerdo que hemos llegado a esto porque usted se empeñó en hacer papilla, la única prueba que podría demostrar la inocencia de Álvaro. ¿Agencia F? Sí, llamo para darles una información. Que quede claro que son solo rumores, puras invenciones, y que por el momento no hay declaraciones oficiales. Ahora sí que se nos ha escapado de las manos. Que soy inocente. Lo que deberían investigar es ese Diego de la Vega que está paranoico. Bárbara, el hombre con el que me voy, mejor dicho, con el que me iba a casar, me ha mentido.